Han era un hombre respetado. Nadie a su alrededor sospecharía jamás que era un tirano doméstico que literalmente maltrataba a su mujer y a sus hijos. El problema era que los hijos que Han criaba con sus métodos poco humanos no eran suyos. Eran los hijos de su mujer, Margarita, y habían nacido de su anterior matrimonio. Cuando Rita se separó de su primer marido, sus hijos eran aún muy pequeños. No recordaban a su padre y quizá por eso ninguno de ellos pensó que pudiera ser diferente. Mi marido, mi hija y yo vivíamos al lado de esta familia. Pero ni siquiera nosotros habríamos imaginado nunca lo que se escondía tras su sólida puerta de metal. Buenos días, le dije a mi vecino como de costumbre mientras cerraba la puerta principal. Ian dijo su habitual hola y empezó a bajar las escaleras. Su mano tocó la barandilla y noté una mancha granate en el puño de su camisa. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que el hombre había comido mermelada aquella mañana. Mermelada de cereza, por ejemplo. Y accidentalmente se manchó la manga. Y como esta mañana estaba de buen humor, antes de que me diera tiempo a pensar en lo que decía, hice una broma. Han, ¿has desayunado mermelada hoy? ¿Qué? El vecino se dio la vuelta y preguntó. ¿Tienes una mancha de mermelada en la manga? ¿O es sangre? Lo de la sangre lo dije sin querer. Pero la forma en que cambió la cara de mi vecino y su apresurado intento de esconder la mano detrás de la espalda me hicieron preguntarme si realmente era sangre. Probablemente habría olvidado la historia a la hora de comer si no hubiera recibido una llamada de mi hija 2 horas más tarde. Eva era adolescente y estaba atravesando un periodo en el que el maximalismo adolescente y un elevado sentido de la justicia, así como de la injusticia, se imponían a cualquier otro sentimiento. Eva gritaba literalmente en el auricular, así que incluso aparté el altavoz de mi oído para salvar mis tímpanos y mis nervios al mismo tiempo. ¿Te imaginas? El padre de la niña de la vecina le rompió el labio. Y ella dijo, no es para tanto. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué vecino? ¿El padre de quién? Mamá. Te lo estoy diciendo. Acabo de encontrarme a la niña de un vecino en la entrada, y tenía la cara rota. Apenas le he sacado a la niña que lo hizo su padrastro Han. ¡Qué estupidez! Quise decir, y vacilé, recordando la mancha roja en la manga de la vecina de Han, que por la mañana me hizo reír y querer bromear al respecto. Eva, cálmate, por favor. No hay por qué reaccionar así ante las palabras de una niña de 6 años. Su imaginación está muy desarrollada a esa edad, imagínate. Tú misma, cuando tenías 6 años. Mamá, deja de hablarme como si aún tuviera 6 años. Antes de hacer esa declaración, averigüé todo lo que me permitiría acusar a nuestro vecino de pegar a su hija. ¿Y qué averiguaste? Pregunté, estremeciéndome interiormente por lo que había oído. Averigüé todo lo que necesitaba saber. Si quieres, te lo cuento esta noche. Mientras tanto, ¿cómo podemos ayudar a Christine? Y a su hermano también. Eva colgó y yo permanecí sentado largo rato, incapaz de ver nada delante de mí. No tenía motivos para no confiar en el juicio de mi hija. A Eva no le gusta lanzar acusaciones contra nadie sin entender la situación. Pero de ninguna manera podía imaginarme a la sólida Han pegando a alguien. Esa misma tarde mi hija compartió conmigo todo lo que había conseguido sonsacarle a la vecinita. Resultó que Han pegaba habitualmente a los niños y también a su madre. Solo que esta vez se enfadó mucho más porque, como dijo la propia Cristina, la niña era muy culpable y el padre estaba muy enfadado. Muy agraviada Cristina por el hecho de que se atreviera a llevarle la contraria a su padre, diciéndole que no ofendiera a su hermano pequeño. Antes, la niña no se permitía tales declaraciones. Y aquí lo más probable fue su crecimiento. Cuando los niños crecen, desarrollan un espíritu rebelde, y esto les lleva a perder el miedo. Según tengo entendido, antes de este incidente Cristina tenía miedo incluso de mirar a su padrastro cuando perdía los nervios.
Lo único que quería era esconderse de su ira y perderse de su vista. El comportamiento de una niña que normalmente no se quejaba y que se atrevía a defender a su hermano enfureció tanto al hombre que se olvidó de tener cuidado y le dio un puñetazo en la cara que le rompió el labio. No sabía cómo ayudar a los vecinos en su situación. Hacer una acusación directa sería desenmascarar a la chica, que por su propia espontaneidad y bajo la presión de nuestra hija Eva, había dicho cosas tan terribles de su padre. De todos modos, mamá, no podemos dejar las cosas como están. Los pobres niños corren peligro todos los días alrededor de este monstruo. Estaba indignada. Ya se nos ocurrirá algo. Solo danos tiempo. ¿Qué tal si le decimos a papá y él se encargará como un hombre? Sí. Y después de que nuestro papá tenga un hombre a hombre con este Han, el vecino desquitará su ira con su propia familia. Es obvio. Rita y yo no éramos compañeros. Aunque vivíamos en el mismo rellano, normalmente solo nos saludábamos y solo ocasionalmente intercambiábamos frases cortas. Siempre pensé que una mujer, por el contrario, tenía mucha suerte de tener marido. Con 2 hijos en brazos, Margarita se casó bastante bien. El marido de Rita era un padre de familia ejemplar a mis ojos, y a los ojos de muchos. Mantenía a la familia, no bebía. Ni siquiera fumaba. Y en general, Ian solo causaba emociones positivas a todo el mundo, siempre era educado, cortés, etc. Ahora, cuando me enteraba de tales detalles sobre el marido de Margarita, al encontrármela en la calle o en la entrada, no sabía dónde esconder los ojos. Quería preguntarle por qué toleraba las payasadas de su marido y cómo le permitía tratar así a sus hijos. Durante 3 días pensé qué podía hacer para proteger a los niños del barrio de su padrastro y al mismo tiempo no hacer daño a nadie, y cuando al tercer día en nuestro piso llamaron a Han, me quedé completamente confusa. Estoy segura de que no pude ocultar mi disgusto ante la expresión de su cara. Pero el hombre no parecía darse cuenta de nada. Perdone, pero ¿ha visto hoy a mi mujer, Rita, o a nuestros hijos? Han formuló la pregunta. Seguro que no enterraste sus cuerpos en algún lugar fuera de la ciudad y ahora finges que tu familia ha desaparecido. Lo tenía en la lengua, pero en lugar de eso, con un movimiento seguro de la cabeza, dije. No. No lo he hecho. ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé, respondió el vecino y sin más explicaciones, se marchó a su habitación. Efectivamente, Rita y sus hijos habían desaparecido en alguna parte. Nadie de mi familia los vio durante días. Yo no sabía qué pensar. Y nuestra hija Eva pensó que mi versión de que Han había enterrado a su familia no era tan increíble. El propio Han, cuando nos lo encontramos un día cerca de la entrada y yo, tratando de hablar con calma, le pregunté qué le pasaba a su familia, me contestó que todo estaba bien. Rita había tenido que ir urgentemente al pueblo a cuidar de su tía, que había caído enferma. Fue como si se hubiera llevado a los niños con ella, pero se olvidó de informar a toda prisa a su marido. Así que perdió a su mujer. Era una explicación pobre, pero no dio ninguna otra. Unos días después me encontré con Rita por casualidad. Tenía que ir a la otra punta de la ciudad para firmar un contrato con un cliente. Me encontré con Rita en plena calle. La mujer caminaba hacia mí con una capucha sobre la cabeza, pero de todos modos la reconocí de inmediato. No sé qué fue lo que me hizo acercarme a ella sin pensar. Pero eso es exactamente lo que hice. Rita, hola. Me detuve y le dije. Al verme, la mujer apartó la mirada. Pero luego se recompuso y me devolvió el saludo. Buenas tardes. Yo. Usted. ¿Le importaría no decirle a Jan que me ha visto hoy? No pensaba hacerlo. Lo siento, no es asunto mío, pero dudé un momento eligiendo mis palabras. Pensé que en ese momento podría contarle a mi hija todas mis conjeturas y pensamientos al respecto. Rita no regañaría a su hijita por contármelo accidentalmente, ¿verdad? Verá, la última vez que nuestra Eva conoció a su hija.
La cara de la niña estaba rota. Y Eva afirma haber dicho que ella lo hizo. Miré a Rita con incertidumbre. No tenía confirmación de las palabras de mi hija. Y no quería acusar a un hombre de algo que tal vez no hubiera hecho. Han lo hizo, dijo Rita por mí. Sí, tienes razón. Eso es exactamente lo que ocurrió. Ian pegó muy fuerte a su hija. Y eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Hacía tiempo que quería dejar a Han. Es muy cruel con los niños. Por no hablar de la forma en que me trata. Pero lo aguanté, estaba aterrorizada. ¿Cómo pones a 2 niños de pie tú sola? Todavía no sé si puedo hacerlo. Pero no tengo otra opción. Claro que puedes. Lo más importante es que tus hijos estén seguros. Por eso te lo pido, no me delates. No le digas a Han lo de verte. Me temo que no nos dejará ir tan fácilmente. No tienes que preocuparte por eso, y estoy segura de que ahora todo irá bien. Miré pensativo a mi vecino y le pregunté. ¿Tal vez necesites ayuda? ¿Dónde vivís ahora tú y tus hijos? Tenía algunos ahorros y alquilé un piso con ese dinero. Ahora estoy buscando trabajo. Han estaba en contra de que trabajara, así que ahora hay algunas dificultades con eso. De hecho, soy contable. Pero en el tiempo que no he trabajado, la tecnología ha avanzado y me he quedado al margen de mi profesión. Así que ahora navego por Internet, pero nadie quiere tener en cuenta la formación autodidacta. Lo siento, tengo que irme, los niños están solos en casa. Una vez más, le ruego que no le diga nada a mi marido sobre esta reunión. No te preocupes, le dije. Y habiéndome decidido, añadí, sabe que coja mi tarjeta y llámeme mañana. Nuestro bufete tiene muchos socios, intentaremos asignarle a alguien. Gracias, la mujer sonrió confusa y cogió la tarjeta de visita de mis manos. Lo primero que hice al llegar a casa fue consolar a mi propio hijo. Informé a Eva de que la familia vecina estaba sana y salva e incluso relativamente a salvo. Naturalmente le dejé claro que si Eva empezaba a chismorrear sobre ello, el peligro no solo volvería, sino que se intensificaría. Es poco probable que Ian se dé por vencido. Legalmente, por supuesto, no tiene derecho a obligar a una mujer a vivir con él. Incluso si ella es su esposa. Pero podría ser capaz de intimidar a Rita de nuevo. Consiguió hacer creer a su mujer que no podía criar a sus hijos sin él. No es fácil, lo reconozco. Pero se puede hacer. Si Rita no se quedara sentada en casa, completamente dependiente de su despótico marido, hace tiempo que podría haber tenido un trabajo decente con excelentes ingresos. La fe en sí misma, que su marido mataba en ella cada día, es capaz de elevar a una persona a las más altas cotas. Lo sé a ciencia cierta. Yo misma una vez, habiendo experimentado el fracaso en la profesión, bajé las manos y decidí que mi techo es repartir folletos por la calle. Solo mi marido, por el contrario, me hizo levantarme de nuevo y seguir adelante. Me felicitaba todos los días y me dio la confianza que necesitaba en aquel momento. Al final creí tanto en mí misma que conseguí el trabajo de mis sueños en la siguiente entrevista. Y mi posterior crecimiento profesional se vio favorecido en gran medida por la ayuda de mi marido. Porque mi marido se metió en mis asuntos y me elogiaba constantemente, incluso cuando no había nada que elogiar. Es que al principio de cualquier viaje necesitas apoyo. Sin él, una persona puede asustarse, cambiar de opinión y al final no llegar a ninguna parte. Al día siguiente llamé a todos nuestros socios, y al menos 3 de ellos estaban dispuestos a contratar a Rita como contable. Uno de los propietarios de la empresa dijo que no dudaba de que un trabajador así, aunque con un paréntesis de experiencia, suele ser capaz de hacer más que los licenciados de hoy en día con conocimientos de todos los programas. Y añadió que él personalmente le enseñaría todo a Rita y que estaba casi seguro de que se convertiría en una empleada inestimable para su empresa. 2 semanas después, Rita y yo nos reunimos en la oficina de la empresa donde yo trabajaba.
La empresa de Rita estaba cerca, así que volvimos a ser vecinos. Rita se sentó frente a mí y bebió un sorbo de su taza de café, agradeciéndome profusamente. Vamos, la detuve, dime, ¿cuándo piensas pedir el divorcio? Ya lo he hecho, Rita sonrió feliz. El abogado de nuestro bufete me ayudó a redactar la solicitud para que no fuera demasiado complicada. No sé qué esperar de mi marido cuando se entere de que he pedido el divorcio. Después de que los niños y yo le dejáramos, Ian solo me ha llamado 2 veces. Sospecho que esperaba que yo no aguantara la vida sin él y volviera. Eso ya había pasado una vez. No llevábamos tanto tiempo viviendo juntos, pero ya me había dado cuenta de que no quería aguantar ese tipo de actitud por parte de mi marido. Así que me fui. Pero volví 3 semanas después. No tenía nada para alimentar a mis hijos. Me daba vergüenza pedir dinero a los amigos. Al principio lo hice. Pero cuando surgieron dificultades con el empleo, tuve que darme cuenta de que no tendría dinero para pagar mis deudas. Así que volví con Han, y fue entonces cuando por fin se relajó. Era habitual que mi marido me insultara, me empujara o me tirara del pelo. Y trataba a los niños de la misma manera. Rita, ¿dónde está el verdadero padre de los niños? ¿Por qué no te ayuda? Rita sonrió tristemente al oír mi pregunta. Debo de haber elegido a los hombres equivocados. Mi primer marido nunca me puso una mano encima, y debo reconocerle el mérito. Pero a veces me daban ganas de pegarle yo misma. Eric no quería hacer nada para mantener a su familia. Todo lo que mi primer marido quería era tumbarse en el sofá y ver la tele mientras bebía cerveza. No le importaba que los niños no pudieran permitirse comprar leche, mientras hubiera cerveza en la nevera. Probablemente por eso me aferré después a mi actual marido. Con él no tenía que sobrevivir de céntimo en céntimo. Dejé de tener miedo de no tener dinero suficiente para comprar alimentos en la tienda. En cambio, había otro miedo. Rita se estremeció y añadió con tristeza, tenía miedo de ofender a su marido. Han se enfurecía por cualquier nimiedad de la vida. Y en cuanto a la ayuda de Eric, el verdadero padre de los niños, pues, créeme, Marina, de quitarle nada. Él no trabaja en ninguna parte. Lo demandé después del divorcio para hacer cumplir la manutención de los niños, pero luego me di cuenta, es absolutamente inútil. La deuda de Eric iba en aumento y no había resultado. Cogí mi taza de café, la chocé con la de Rita y dije: brindo por haber dejado atrás todos los problemas y por tener solo lo mejor por delante. Rita sonrió y empezó a darme las gracias de nuevo, diciendo tonterías sobre la oportunidad que se le había brindado. Yo solo me alegré de que se hubiera dado esa oportunidad cuando decidió dejar a su despótico marido. Quién sabe, quizá ahora Rita tuviera la suerte de conocer a un hombre más digno. Tras enterarse de que Rita había solicitado el divorcio, nuestro vecino Han se comportó bastante civilizadamente. Nadie habría sospechado que el motivo de la separación de este hombre respetable y su esposa era el maltrato de él a su mujer y sus hijos. En repetidas ocasiones he oído a vecinos compadecerse de Han y hablar mal de Rita. ¿Y qué, decían, le faltaba a esta mujer? Se quedaba en casa, no trabajaba. Su marido se quedaba con ella y con sus hijos separados. Una persona desagradecida. Y Han es un hombre guapo y positivo, ya conocerá a una mujer más digna. Lo más interesante es que eso fue exactamente lo que ocurrió. La primavera siguiente una chica llamada Viola se mudó al piso de Han. Era unos 10 años más joven que el hombre. Miniatura, guapa y muy activa. En la primera semana Viola llegó a conocer a todos los vecinos, incluida yo. Le caí tan bien a la charlatana que me quedé completamente confuso. Mi situación era la más estúpida que se me podía ocurrir. Por un lado, quería advertir a Viola, decirle qué clase de hombre tenía delante. Por otro, podía resultar que Han se comportara de forma diferente con Viola que con Rita. He oído hablar de eso.
Por supuesto, no se puede cambiar la naturaleza de un hombre, pero no todas las mujeres toleran una actitud cruel consigo mismas. Viola me parecía exactamente así. Alguien que no permitiría que la trataran así. Y no había muchas opciones. O Han se portaba bien con ella, o Viola no se quedaría mucho tiempo con él. Hacía un año que Eric se había mudado a nuestra casa. Han y Rita llevaban mucho tiempo divorciados, y los vecinos ya notábamos lo redondeada que se había vuelto la barriga de Viola en la cintura. Rita y yo nos veíamos de vez en cuando, así que sabía que le iba bien. Su hija ya iba al colegio, estudiaba bien y hacía nuevos amigos. Rita lleva a su hijo a la piscina, y el niño planea convertirse en un verdadero nadador en el futuro. La propia Rita no tiene prisa por iniciar nuevas relaciones con hombres, en mi opinión, se ha vuelto mucho más exigente. Además, debe haber afectado el hecho de que el sueldo de Rita ya no le permite depender de nadie, y la mujer simplemente tiene miedo de perder su propia libertad. Creo que esto es solo temporal en la vida de Rita. Habrá alguien más que derretirá el hielo que ha encadenado su corazón tras una vida con hombres indignos de ella. Ese día era sábado. Mi marido y mi hija fueron de compras. A nuestra hija le encanta ir de compras con su padre. Eva lo tiene claro, papá le comprará todo lo que le pida, mientras que mamá puede criticar la mitad de las cosas y negarse a comprarlas. ¡Socorro! Llegó desde el rellano. Al mismo tiempo sonó el timbre y se oyeron golpes amortiguados en la puerta. Era Viola gritando en la entrada. Aparte de nuestro piso, la chica también estaba forzando otras puertas y así puso a todos los vecinos de orejas. Era día de descanso y muchos de los inquilinos estaban hoy en casa. Han seguía mostrando su verdadera cara, y ocurría literalmente delante de toda la gente. Porque Viola, como pensaba, no iba a soportarlo en silencio. Aquella mañana acababan de discutir por algo. Viola no quiso aceptar el punto de vista de su marido y siguió discutiendo. Durante mucho tiempo después de este incidente, los vecinos reprocharon a Yang y el propio hombre fue mirado con desprecio. Golpear a una mujer embarazada. Y una mujer tan buena. ¿Cómo puedes ser tan cabrón? Este tipo de conversaciones tenían lugar ahora entre todos los habitantes de nuestra casa. Y pronto la cosa se puso aún más interesante, porque algunos de los inquilinos sugirieron que Rita probablemente estaba dolida por Han, y que por eso se había marchado. Y alguien recordó que a menudo le había visto abrasiones en la cara y en las manos. Luego alguien más recordó que antes de que Rita desapareciera de la vida de Han, su hija fue vista con la cara rota. Resulta que nuestra Eva no fue la única que presenció esto, solo que solo ella se molestó en preguntarle los motivos. Y entonces empezó. Ese Han da miedo. Un maníaco. Susurraban los vecinos, evitándole y diciendo a sus hijos que no se acercaran al malvado hombre. Ya nadie consideraba a Han un hombre de familia positivo desde todos los puntos de vista. Con el tiempo los rumores sobre la crueldad del vecino llegaron a un punto culminante y, de alguna manera, incluso perjudicaron la carrera de Yang. Según tenía entendido, Han trabajaba en la misma empresa que un pariente de uno de nuestros vecinos. Uno muy charlatán, todo hay que decirlo. El jefe de la organización donde trabajaba Han era un hombre casado y trataba los valores familiares con especial recelo. Así que sugirió a Han que buscara otro trabajo. Viola dejó a Han por supuesto, y por lo que sé, habiendo tenido un hijo. Le restringió el contacto con su padre. Han pronto cambió de lugar de residencia, y nadie volvió a saber de él. Hubo rumores de que incluso se trasladó a otra ciudad, lejos de su poco halagüeña fama. Esperemos que todo lo que le ha ocurrido le haga recuperar la sobriedad, y se cure de su tendencia a abusar de los que son más débiles que él. Y si no, ojalá que ninguna mujer vuelva a caer en sus manos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.